Sí, muy buenas tardes, los saludos Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en este seminario que tiene como título Cómo elaborar una oferta exitosa y viene a ser el tema número 7 del programa de capacitación Contrataciones Exitosas con el Estado al que vienen asistiendo ustedes. Ya hemos dictado hasta el día de hoy 6 seminarios, este es el número 7 como he mencionado. El anterior tema fue consultas y observaciones a las bases. Y la siguiente semana vamos a dictar admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la Buena Pro. De igual manera, martes y jueves de 6 a 7:30 de la noche para que ustedes elijan la fecha en que puedan participar. Están todos cordialmente invitados y como siempre les pedimos, por favor, que compartan las invitaciones que les llegan con sus contactos porque la idea es que lleguemos a más personas. Nuestra sala tiene capacidad para 500 asistentes y estamos llegando más o menos a 150, 200 en cada evento. Y la idea sería pues llenar la sala cada vez que dictemos, ¿no? Entonces, cuando hemos dado por inicio a la publicidad del seminario que tenemos el día de hoy, ¿no? En algunos de los mensajes que se les ha enviado, poníamos lo que estamos mostrando en pantalla, ¿no? Que nos registramos como participantes según la licitación pública, analizamos las bases, presentamos las consultas y observaciones, el comité de selección publica el pliego de absolución de consultas y observaciones a las bases y las bases integradas, ¿no? Que son ya secuencias que hemos visto en temas anteriores. Entonces ya están publicadas las bases integradas. Un participante solicita la elevación al OCE, ¿no? Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones. El OCE publica su pronunciamiento y publica las bases integradas definitivas, ¿no? Todo eso puede ser las etapas que pueden ir pasando en una licitación pública. Ahora, durante todo este tiempo, desde que se ha convocado hasta que se publican las bases integradas definitivas, no pueden haber pasado unos 34 días, ¿no? Perdón, hasta que se presentan las ofertas. Luego de las bases integradas hay que presentar las ofertas, ¿no? Las elaboramos y hay que presentarlas. Y en todo ese tiempo, hasta que se han presentado las ofertas, pueden haber pasado 34 días hábiles. Y en ese tiempo, evidentemente, el proveedor ha tenido gastos, ¿no? Gastos administrativos, operativos, reuniones con personal, de repente sacar fotocopias, no sé, conseguir documentos de algún lugar, ¿no? No sé, ha habido gastos ahí, ¿no? Entonces, ¿y qué sucede si luego de todo ese tiempo que ha pasado y esos gastos que nosotros hemos tenido para poder elaborar nuestra oferta, la oferta llega al comité de selección y el comité de selección la tiene por no admitida? Entonces, todo ese dinero y tiempo que hemos invertido o gastado en elaborar la oferta, ¿no? Va a ser prácticamente perdido, ¿no? Serían recursos perdidos. Entonces, de allí la importancia de saber, ¿no? Cómo nosotros tenemos que elaborar nuestra oferta, ¿no? ¿Qué puntos importantes debemos tener en cuenta? Que es cómo justificamos el seminario del día de hoy. Entonces, ya en los seminarios anteriores les hemos hablado que estamos trabajando actualmente el Estado, cuando convoca un procedimiento de selección, lo hace no con unas bases estándar. Antes no habían bases estándar y cada entidad pública utilizaba las bases en función a lo que ellos creían, ¿no? Un determinado orden, con ciertas condiciones, ¿no? Pero ya desde el año 2008, el OCE, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, antes con su CODE, ¿no? Vienen aprobando bases estándar, que son documentos que contienen ya instrucciones de cómo debe la entidad pública, ¿no? Redactar sus bases. Y estas bases tienen dos grandes secciones. Tienen una sección general y tienen una sección específica. Y además tienen un apartado donde están los anexos que vamos a utilizar. O sea, los anexos, los modelos de formularios o anexos que un proveedor va a utilizar para elaborar su oferta, ¿no? Entonces, para poder elaborar esta oferta, ¿no? Tenemos que conocer el contenido de estas bases. Tenemos que saber qué dice estas bases, porque en esas bases del procedimiento de selección está la información, están las instrucciones, ¿no? De cómo usted tiene que presentar su oferta y cómo su oferta va a ser revisada por el comité de selección o el órgano del cargador de contrataciones para determinar si es admitida, si es calificada y el puntaje que va a tener su oferta, ¿no? Entonces, en ese documento denominado bases está esa información, ¿no? Y esto ya también lo hemos mencionado cuando desarrollamos el seminario cómo analizar las bases de un procedimiento de selección, ¿no? Entonces, en ese momento les decíamos, ¿no? De que también las bases tienen
unas notas y advertencias que nosotros recomendamos que las lean, ¿no? Porque allí tenemos instrucciones precisas de ciertas características, por ejemplo, acá, ¿no? Importante. Para registrarse como participante en un procedimiento de selección, ¿no? Se requiere contar con RNP. O sea, yo no me puedo registrar en un procedimiento de selección si no cuento con RNP, ¿no? Es como, por ejemplo, hay así notas importantes. ¿Ok? Entonces, estas bases que les menciono yo, que constituyen las reglas del procedimiento de selección y donde también hay información respecto a cómo se va a ejecutar el contrato, tienen una sección general, ¿no? Esa sección general, por ejemplo, ya ahí hay información que nos va a permitir conocer, saber, ¿no? Y tener información respecto a cómo presentar la oferta. Y en el numeral 1.7 de la sección general, por ejemplo, ya nos da instrucciones precisas respecto a la forma de presentación de ofertas. ¿Ok? Mira, esas bases ya tienen en la sección general, en este numeral 1.7, información que dice forma de presentación de las ofertas. O sea, esas ofertas deben de cumplir con ciertas formalidades. Lo primero que nos dice este numeral es que las ofertas tienen que ser presentadas conforme a lo establecido en el artículo 59. Entonces, yo tengo que irme a la ley de contratación del Estado y a su reglamento y leer qué dice el artículo 59. Lo vamos a hacer en un momento, ¿no? Pero ya acá nos dice una información. Primero, oye, tu oferta tiene que cumplir con lo que dice el artículo 59. Luego me dice, las declaraciones juradas, formatos, formularios, etcétera, etcétera, deben estar firmados por el postor, firma manuscrita, visados por el postor. Luego dice, en caso que sea persona jurídica, tiene que ser visado o firmados o visados por el representante legal, apoderado o mandatario. Si es persona natural, por él o por un apoderado, si es que lo tiene. Ahora, aparte, hay otra instrucción acá que dice, no se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. En resumen, lo que nos dice este numeral 1.7 de la sección general es que las declaraciones juradas, formatos formularios, tienen que estar firmados, el postor firma manuscrita. ¿Ok? Luego dice, los demás documentos deben ser visados, o sea, un visto bueno, una rúbrica. Luego me dice, no se acepta el pegado de la imagen de una firma. Cuidado con esto, porque esto es utilizado muchas veces por algunos malos funcionarios, comité de selección o el órgano de contrataciones para no admitir o descalificar ofertas. Y eso está mal, ¿no? Porque acá no dice que si hay pegado de una firma, la oferta se tiene por no admitido o se descalifica. Dice no se acepta, ¿no? Si bien es cierto, dice no se acepta, la normativa en contrataciones del Estado no tiene supuestos de subsanación de las ofertas. Entonces, supongamos de que se identifique que hay una firma que ha sido pegada, la imagen de una firma está pegada, ¿no? Podría estar dentro de uno de los supuestos de subsanación. Por eso que la normativa y las bases estándar no dicen, oye, si hay una firma o pegada, una imagen pegada, descalifica la oferta o no admita la oferta. No, hay que evaluar el caso en particular y determinar si ese pegado de la firma puede ser objeto de subsanación. ¿Ok? Tengamos cuidado con eso. Pero ahora, entonces, para evitar eso, como nosotros sabemos, pues que lamentablemente en nuestro sistema de contratación pública muchas veces nos vamos a encontrar con malos funcionarios, ¿no? Entonces, sencillamente no pongan firma pegada. Si bien es cierto, puede ser subsanado, no esperemos a que me descalifiquen mi oferta y luego yo tenga que impugnar. Si yo digo, no, pero acá dice que Oscar Sarabia me ha dicho que es subsanable. Está bien, pues, pero para que sea subsanable, ¿no? En primer lugar, la entidad pública tiene que permitirte subsanar. Hay algunos que a pesar de que es una obligación que te permita subsanar, no lo pueden hacer. Si a ti no te permiten subsanar, ¿tú qué vas a tener que hacer? Vas a tener que impugnar. Impugnar, hay que pedir una carta fianza. Pones una carta fianza del 3% y aparte hay que pagar un asesor, un abogado para que te lleve la apelación. Ya tienes un costo. Entonces, recomendación, no pongan firmas pegadas en sus ofertas, ni en la técnica ni en la económica. En la económica no es subsanable, en la técnica puede ser subsanable. Pero repito, son supuestos que hay que evaluar. ¿Ok? Ahora, luego nos dice esta disposición, la persona jurídica, pues si es persona jurídica, tiene que ser firmada por su representante legal o apoderado o mandatario. Si es persona natural, por la persona natural, o si tiene un apoderado, no, por su apoderado. Y además nos dice que las ofertas se presentan foliadas, o sea, numeradas. Una página 1, página 2, página 3, ¿no? Y que puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. No existe una disposición al respecto. O sea, yo puedo numerarlo como quiero, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, por si acaso. Pero sí tiene que ser correlativo.
Ahora, ¿qué nos dice el artículo 59 que hablamos en antes, ¿no? Este numeral 1.7 me dice, oye, se presenta como dice el artículo 59. ¿Y qué dice el artículo 59? El artículo 59 del reglamento nos dice, los documentos que acompañan las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones se presentan en idioma español, número 1. Luego, dice, cuando los documentos no figuran en idioma español, tiene que adjuntarse la respectiva traducción realizada por traducción público juramentado o traductor colegiado. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de los documentos. Luego acá hay una salvedad. Dice, salvo en caso que la información contenida, que sea información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos o catálogos. Y luego el numeral 59.2 me dice, las solicitudes de expresión de interés, ofertas y cotizaciones son suscritas por el postor o su representante legal apoderado, o lo que vimos también hace un instante en el numeral 1.7. O sea, en resumen, lo que me está diciendo el artículo 59 es primero que todos los documentos se presentan en idioma español. Cuando un documento, de repente un contrato, no sé, una factura, un documento que viene del extranjero, está en otro idioma, tengo que adjuntarle a ese documento la traducción realizada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado. Si se trata de información técnica complementaria, y cuidado con esta palabra, o sea, cuando hablo de complementario, no quiere decir un documento que no es obligatorio, que no tiene como fin que la oferta sea admitida, que la oferta sea calificada, que la oferta sea evaluada, ¿no? Y aparte que son documentos de tipo técnicos contenidos en folletos, instructivos, catálogos, ¿no? En ese caso sí se puede aceptar que estén en su idioma original, pero solo información técnica complementaria que esté en folletos, instructivos, catálogos, etcétera, etcétera, solamente en ese caso. Pero si a mí me dicen, para acreditar las especificaciones técnicas de los productos que estás ofreciendo, tienes que presentar el catálogo. Ya cuando a mí me están diciendo que es obligatorio que yo presente el catálogo, entonces ya no es información técnica complementaria, ya es información técnica obligatoria, así que tengamos cuidado con eso. Luego me dice que el responsable, el postor es el responsable de la exactitud y veracidad de los documentos. ¿Qué implica esto? Que antes de incluir yo un documento en mi oferta, tengo que estar seguro que esa información que está en ese documento es exacta y es veraz, ¿no? Porque yo como postor, una vez que la incluyo en mi oferta, me hago responsable por el contenido de esa información. O sea, si supongamos después hay una fiscalización y determinan que la información que está en un documento no es veraz o no es exacta, las complicaciones van a ser para el postor, no van a ser para la persona que se lo dio a usted. No va a ser para su proveedor, para el trabajador que le dio de repente un título profesional falso, una constancia de trabajo falsa o confirmación inexacta. Usted como postor se va a hacer responsable. ¿Ok? Y luego nos dice, pues, quiénes deben de firmar, ¿no? En el caso del postor, si es persona jurídica, por su representante legal, o si es persona natural, por él mismo, o si tiene un apoderado por su apoderado. Bien, entonces hasta ahí ya hemos visto más o menos cuáles son las formalidades que pueden tener las ofertas. Y yo les había dicho, ¿no?, de que existe supuesto de subsanación. Y esto está en las bases, en la sección general, hay un numeral, el 1.11, que nos habla respecto a la subsanación de las ofertas. Y nos dice que esto se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del reglamento, que lo vamos a ver. Y que la entidad pública, comité de selección o el órgano encargado de contrataciones, tiene que darle plazo por lo menos de un día hábil, para que el postor subsane alguna omisión o algún error en su oferta que cumpla con los supuestos del artículo 60. Esta solicitud de subsanación de ofertas se realiza de manera electrónica a través de SEACE. O sea, no se hacen por carta que le va a llegar a su empresa o por correo electrónico. No, dice bien claro que se hace a través del SEACE y también, o sea, se hace a través del SEACE, una notificación del SEACE, y además dice que se remite un correo electrónico al correo que el proveedor ha consignado en el Registro Nacional de Proveedores. Cuando ustedes han registrado en el RNP, han consignado un correo. O sea, a ese correo y a través del SEACE, en la ficha del procedimiento, va a llegar una solicitud para que usted subsane cualquier omisión o error en la oferta que califique con lo que señala el artículo 60. Y además nos indica este numeral 1.11 que
la notificación se da, se entiende por realizada el mismo día que a usted le llegó. Por eso que hay que estar atentos a estas notificaciones y nosotros siempre les recomendamos que cuando están ustedes ya inscritos en un procedimiento de selección y están participando, más aún después de que han presentado su oferta, tienen que estarle haciendo seguimiento a la ficha del procedimiento de selección en el SEACE. No hay que ingresar al SEACE, hay que, después que ha presentado la oferta, ingresar al SEACE y revisar su correo del RNP, no vaya a ser que exista una notificación, ¿no? Y la subsanación de las ofertas también se hace a través del SEACE, no se envía a la entidad pública ni se envía un correo, sino se hace a través del SEACE. ¿Ok? Entonces, estos son la forma como se notifica, el plazo que tenemos para subsanar y la forma como usted tiene que subsanar algún error en las ofertas. Ahora, ¿cuáles son los supuestos de subsanación? No, primero, el artículo 60 nos dice que durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, o sea, cuando el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones está revisando la oferta de usted para determinar si la admite, si la califica y el puntaje que le va a otorgar, ¿no? Desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, ¿no? Si es que se detecta que existe alguna omisión o error formal, ojo, habla de formal, alguna omisión o algún error material o formal, ¿no? Y que no alteren el contenido de las ofertas. Esta es la primera condición. Solamente son subsanables omisiones o errores formales que no alteren el contenido esencial de las ofertas, ¿no? Y luego nos va a dar cuáles son los supuestos. O sea, en términos generales, son omisiones o errores materiales o formales, o sea, no de fondo, que no alteren el contenido de las ofertas. Y estos supuestos son los siguientes. Primero, la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas distintas a la del plazo o el precio. O sea, las declaraciones juradas que tenemos en el anexo número, en los anexos, en las bases están los anexos, ¿no? El anexo número 1, el 2, el 3, el 4, ahí hay una relación de anexos, que ya lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Entonces, de esa relación de anexos, menos el del plazo, menos el plazo y menos el precio, se puede subsanar cuando existe alguna omisión de información, ¿no? De repente, no sé, pues la fecha, el número o una frase, ¿no? En el anexo número 2 que dice que la información declarada en el RNP se encuentra actualizada. De repente me olvidé y esa frase no la puse. Puedo subsanarlo. Esto me lo permite, ¿no? La omisión de determinada información en esa declaración jurada la puedo subsanar. Luego puedo subsanar la nomenclatura del procedimiento de selección. O sea, si de repente es concurso público número 6-2020 y yo puse adjudicación simplificada número 6, me equivoqué, en lugar de concurso público puse adjudicación simplificada, es subsanable. La falta de firma, hemos dicho que las ofertas tienen que ser presentadas con firma del representante legal o del postor si es persona natural. Si un documento no tiene firma, puede ser subsanado, menos en la oferta económica, como vamos a ver más adelante. O la foliatura, les hemos dicho que las ofertas tienen que estar foliadas, numeradas, ¿no? Correlativamente. Si me olvidé foliar o una hoja no está foliada, también es subsanable. Se puede subsanar la legalización notarial de alguna firma. Si la promesa de consorcio que nos piden, si que vamos a presentarnos en consorcio, tengo que presentarla con las firmas legalizadas de los integrantes del consorcio, ¿no? Y no la he legalizado, puedo presentar la promesa de consorcio sin las firmas legalizadas y luego el comité de selección tiene que darme plazo para que subsane esa falta de legalización en la promesa de consorcio. Eso es subsanable. Luego puedo subsanar la traducción, ¿no? Habíamos dicho que el artículo 139 me dice que cuando un documento está en idioma extranjero, tengo que adjuntar traducción. Si yo adjunto el documento en idioma extranjero, pero no adjunto la traducción, es subsanable, ¿ok? O sea, está el idioma, el documento en idioma extranjero, pero no me dio tiempo o me olvidé de adjuntar la traducción, es subsanable, de acuerdo a lo que dice el literal D del artículo 60. Los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o certificados emitidos por entidad pública. O sea, presento un documento emitido por entidad pública, no sé, DIGESA, DIGEMIT, Ministerio de Trabajo, un documento que me están pidiendo, ¿no? Pero y ese documento no tiene fecha o hay un error en la fecha o en su denominación, ¿no? También es subsanable.
los referidos a las divergencias en la información contenida en uno o varios documentos, siempre que la circunstancia existiera al momento de la presentación de las ofertas. Esto, sin mi oferta, hay un documento que dice, esto es de color, el bien que te ofrezco es de color blanco, de repente, ¿no? Y en otro documento pongo blanco humo, por decir, ¿no? Uno puede, oye, pero es blanco humo, ¿no? Entonces, si solamente existieran dos documentos, en uno que dice blanco y el otro que dice blanco humo, ¿no? Podría tenerse como impresión incongruente o contradictoria. Pero si además de eso hay un folleto, el catálogo del producto, ¿no? Emitido por el fabricante, o de repente está el certificado de Digesa, no sé, un documento oficial, ¿no? Que diga, oye, es blanco humo, ¿no? Y no es blanco, entonces es fácil de entender que cuando yo he puesto blanco acá, es un error de tipeo. Tiene que darme a mí convicción, el que está revisando la oferta tiene que darle convicción, ¿no? De que existen una serie de documentos, ¿no? Sobre todo si es que hay un documento oficial que diga realmente lo que es, ¿no? De eso se trata, ¿no? O sea, repito, si fueran solamente dos documentos, uno dice blanco y el otro dice blanco humo, entonces sí, yo digo, oye, acá hay contradicción, es blanco humo. ¿No? Pero si hay un documento que dice blanco y hay varios documentos que dice blanco humo, inclusive alguno de ellos que es oficial, ¿no? O que es el catálogo del producto, o que está legalizado, no sé, entonces existe convicción de lo que se ha querido decir es blanco humo y que este blanco sencillamente es un error de redacción, un error de tipeo. ¿Okay? A eso se refiere, por si acaso, como un ejemplo a esto de las divergencias de la información. Pero evidentemente cada caso tiene que ser analizado en forma particular. Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por entidad pública o un privado ejerciendo función pública, ¿no? Igual, un documento que emite una entidad pública, si tiene un error o una omisión, puede ser subsanable. Y ese es un supuesto de la falta de presentación de documentos. La no presentación de documentos emitidos por entidad pública o un privado ejerciendo función pública, ¿ok? Y estos dos puntos, los errores o la falta de un documento emitido por entidad pública, se aclara más adelante señalando lo siguiente. Estos supuestos, el GIH, solamente puede ser cuando tales documentos primero, tienen que haber sido emitidos antes de la fecha establecida para la presentación de las ofertas, ¿ok? O sea, hoy día fue la presentación de las ofertas, ¿no? Tiene que ser emitido hasta antes de la presentación de las ofertas, es lo que nos dice. Y deben de ser tiene que tener la condición de ser autorizaciones, permisos, títulos, constancias, certificaciones y o documentos que acrediten esta. O sea, a estos documentos se refieren, ¿ok? O sea, las omisiones o la falta de un documento emitido por la entidad pública tiene que tener estas dos condiciones, que haya sido emitido antes de la fecha establecida para la presentación de las ofertas y que sea una autorización, un permiso, un título, una constancia, por ejemplo, el certificado de Digesa, intervención laboral, SUCAMEC, un título profesional, ¿no? Si alguno de ellos no lo he puesto en mi oferta, puede ser subsanado. Y acá viene esta aclaración que en el documento que contiene el precio o la oferta económica puede subsanarse la rúbrica, o sea, el visto bueno, y la foliación y la numeración. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. Por eso que decía yo, si yo pego mi firma en la oferta económica y el anexo número 6 de la oferta económica es un documento de presentación obligatoria, eso no es subsanable. Porque existen ahora supuestos en que, por ejemplo, para el caso de suma alzada, que se ingresa el precio directamente en el formulario electrónico del SEACE y ya no es obligatorio presentar el anexo número 6. Aunque yo estoy recomendando que por ahora, hasta que ya se siente costumbre, ¿no? Presenten igual el anexo número 6 porque algunos malos funcionarios están teniendo por no admitir las ofertas, por no haber presentado el anexo número 6, a pesar que las bases dicen que cuando es suma alzada y no tiene prestaciones accesorias o no, el proveedor no tiene exoneración del IGB, no está obligado a presentar el anexo número 6. Pero hay, repito, malos funcionarios que no admiten las ofertas, entonces el postor va a tener que impugnar esa decisión, ¿no? Por eso que yo estoy recomendando a mis clientes que a pesar que las bases digan que no es obligatorio presentar el anexo número 6, presentemos el anexo número 6. ¿Ok?
Luego nos sigue diciendo el numeral 60.4 que en caso de divergencia entre precio cotizado en números y letras, prevalece el monto en letras, ¿no? O sea, también hay esta aclaración. Y cuando se trata de procesos convocados a precios unitarios o tarifas, si existe algún error aritmético, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Debe de hacer la corrección de la operación aritmética que está errada, ¿no? Y hacer constar dicha corrección en el acta respectiva. Okay. Anteriormente la normativa decía que si existe algún error aritmético se descalifican las ofertas, ¿no? Pero ahora no, ahora ya le dan facultad al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones de corregir, ¿no? La existencia de errores aritméticos cuando se trata de un proceso convocado a precios unitarios o a tarifas. Ok, entonces hasta ahí tenemos lo que nos habla la normativa respecto a la subsanación, pero también existe un numeral 1.12 en esta sesión general que nos habla del rechazo de las ofertas, o sea, que una oferta podría ser rechazada. Y señala que previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, o sea, hemos revisado, revisan los requisitos de calificación y pasan a la revisión de las ofertas económicas, y dice de conformidad con lo establecido en el artículo 68. Entonces, nos vamos al artículo 68, de qué se trata este rechazo de ofertas. Y en primer lugar, nos dice en el numeral 68.1 que cuando son procesos para contratar bienes, servicios en general y consultoría en general, o sea, no aplica para consultoría de obras ni para ejecución de obras, ¿no? Si se determina que la oferta económica se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado, o sea, por decir, el valor estimado es 1 millón de soles y hay una oferta de 500,000 soles, o dice, o sea, son dos supuestos, ¿no? Uno, si está muy por debajo del valor estimado, o si es que no se ha incorporado alguna de las prestaciones requeridas o estas no se encuentran suficientemente presupuestadas. En alguno de estos dos supuestos, se solicita al postor que sustente los elementos constitutivos de su oferta. O sea, se detecta que los precios están muy bajos o se detecta que un precio unitario no está debidamente presupuestado, está muy bajo, ¿no? O sea, o la oferta total o los precios. Entonces, se solicita al postor, oye, susténtame los elementos que constituyen su oferta. Y para eso la entidad pública revisa, ¿no? Le tiene que dar un plazo de 2 días hábiles para que presente el sustento. Y si la entidad determina que efectivamente no están bien sustentados sus precios, puede rechazar las ofertas. Ese es uno de los el primer supuesto de rechazo, ¿no? La oferta está muy baja, o de repente hay un elemento de la oferta que no está bien presupuestado o que no ha sido considerado, ¿no? Entonces, antes de rechazarla, se solicita al postor, oye, susténtame tu oferta, ¿no? Los elementos que constituyen tu oferta. Se revisa, se evalúa y se decide. Ellos deciden, oye, sí o no, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, y esto se recomienda trabajarlo pues con su contador, ¿no? Y verificando que al momento de presentar este sustento estén todo lo que se le pide en las bases, ¿no? En las bases dice, de repente ahí dice, ¿no? Debes de tener un ingeniero, debes de tener un administrador, debes de tener computadoras, autos, seguros, ¿no? Entonces todo eso tiene que estar presupuestado, ¿no? Si algo de eso no está presupuestado, de repente usted no puso el seguro, ¿no? O lo puso muy bajo un costo, entonces eso podría determinar el rechazo de las ofertas. O sea, tengamos cuidado con eso. Esa decisión de rechazar las ofertas se consigna en las actas y se pone el fundamento, ¿no? Por qué se ha rechazado las ofertas. Otro de los supuestos de rechazo de las ofertas es si es que la oferta supera el valor estimado, ¿no? El valor estimado, por ejemplo, es 1 millón de soles y yo presento una oferta por 1.200.000 soles,
la entidad pública, antes de otorgar la buena pro, tiene que solicitar al área de presupuesto la mayor asignación de recursos, o sea, que me asignen esos 200.000 soles, y luego de que el área de presupuesto dice, ok, sí tengo los 200.000 soles, tiene que pedirse autorización al titular de la entidad para el uso de esos 200.000 soles. O sea, son dos cosas, ¿no? Primero, pedir autorización de presupuesto. Presupuesto, ok, sí tengo. Y luego tiene que pedirse autorización al titular para usar esos 200.000 soles adicionales que tiene. Si se tienen esas dos autorizaciones de presupuesto y del titular, ¿no?, se otorga la buena pro con estos mayores recursos. Pero en caso que el presupuesto o el titular, alguno de ellos diga no, o los dos digan no, entonces se rechazan las ofertas porque se ha excedido el valor estimado de la contratación. ¿Ok? Y este procedimiento tiene que hacerse en un máximo de 5 días. Para el caso de consultoría de obras y ejecución de obras, ¿no?, los que no habíamos visto anteriormente, una oferta es rechazada cuando se supera o está por debajo del límite mínimo, cuando se supera el límite máximo o cuando está por debajo del límite mínimo, ¿no? Sabemos que es 90 y 110%. Para el caso de consultoría de obras y ejecución de obras, tenemos valor referencial, no tenemos valor estimado. Y tenemos ¿no?, valores mínimos de las ofertas, ¿no?, los topes. El mínimo es 90% y el tope máximo es 110%. O sea, si una oferta está por debajo del 90 o está por encima del 110%, es rechazada de plano. E igual en estos procedimientos de supervisión de obras o ejecución de obras, si hay una oferta que supera el valor referencial hasta el tope, hasta el 110%, ¿no?, como máximo 110%, se sigue el mismo procedimiento anterior del que hablamos, ¿no?, que se solicita al área de presupuesto la mayor asignación de recursos hasta el 10%, 5, 8, lo que se hubiera excedido, y se solicita la autorización del titular. ¿Ok? Ahora, en estos casos de consultorías de obras y ejecución de obras, se permite que el postor acepte reducir sus ofertas. Solamente en este caso, en el caso de bienes, servicios y consultoría en general, no está esa disposición, lo cual a mí me parece que no es lo correcto. Debería estar también para el caso de bienes, servicios y consultorías de servicios. Ya, esa disposición que dice que salvo que el postor acepte reducir su oferta, solamente está consignada para el caso de consultoría de obras y ejecución de obras. ¿Ok? Entonces, eso es respecto al rechazo de las ofertas. Ahora, estas bases, les habíamos dicho también nosotros que contienen algunas notas importantes y en la sesión en general, por ejemplo, hay una nota importante que dice que los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas tienen carácter de declaración jurada, ¿no? Pero si bien es cierto, yo tengo que presentar mi oferta escaneada a través del SEACE, antes de subir mi oferta o publicar mi oferta en el SEACE, ¿no? Tengo que ingresar cierta información en el formulario electrónico. Entonces, lo que me está diciendo esto, oye, cuidado, la información que tú estás declarando en el SEACE, en estos formularios electrónicos, ¿no?, aparte de tu oferta en PDF, ¿no?, tienen carácter de declaración jurada. O sea, que tengamos cuidado con lo que estamos declarando en esos formularios. Luego me dice que en caso que la información contenida en los documentos escaneados no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados, ¿no? O sea, en el formulario de repente yo puse una información, ¿no?, pero en el documento escaneado que estoy subiendo hay una información diferente, dice, prevalece la que está en los documentos escaneados. Y las ofertas ya sabemos que se presentan ahora a través del SEACE, no se presentan en modo físico a través de la entidad. Toda la presentación es a través del SEACE. Y en la sección específica también tenemos algunas instrucciones importantes respecto a la elaboración de las ofertas, ¿no? Y básicamente en esta sección específica, como lo hablamos en el seminario, cómo analizar las bases de un procedimiento de selección, tenemos esta información que corresponde, ¿no?, a los documentos para la admisión, calificación y evaluación de las ofertas, ¿no? O sea, con esta información yo ya tengo convicción, ¿no?, de los documentos que voy a incluir en mi oferta. En mi oferta tengo que incluir los documentos para que la oferta sea admitida, para que la oferta sea calificada y para que la oferta sea evaluada. Y
La relación de documentos que a mí me piden para que la oferta sea admitida se encuentran en el numeral 2.211 de la sección específica. Para que la oferta sea calificada se encuentran en el numeral 3.2 del capítulo 3 de la sección específica. Y la forma de evaluar las ofertas y los documentos para sustentar los factores de evaluación se encuentran en el capítulo 4, evaluación de las ofertas de la sección específica de la base. Entonces, acá ya en las bases tenemos información de cómo yo voy a elaborar mis ofertas, qué documentos tengo que incluir en mi oferta, ¿no? Para que sea admitida, para que sea calificada y para que sea evaluada. Y cuidado que en el capítulo 3 también hay información respecto a los consorcios. Si voy a presentar una oferta en consorcio, ¿no? Que esto lo vamos a ver al detalle en el seminario ofertas en consorcio, no puede haber información del número máximo de consorciados, del porcentaje mínimo de participación de cada consorciado o del porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, ¿no? O sea, podrían haber alguna de estas tres condiciones respecto a una presentación de oferta en consorcio, ¿no? Porque a veces me llaman y preguntan, hey, ¿puedo poner 3 integrantes del consorcio en mi promesa? O sea, ¿puedo hacer un consorcio de 3, de 4, ¿no? O sea, a veces preguntan eso. O sea, en términos generales sí se puede. En términos generales yo puedo ir hasta con 10 integrantes del consorcio, no está prohibido, ¿no? Pero en las bases podría, porque es una potestad de la entidad, ¿no? En las bases podría haber información, en el capítulo 3, hay una capítulo que dice condiciones de consorcio, podría establecerse un número máximo de consorciados. De repente, en las bases del procedimiento al que usted se va a presentar, dice, oye, solamente vamos a aceptar 2 integrantes del consorcio. O cada integrante del consorcio deberá tener como mínimo 30% de participación, ¿no? O sea, porque si no dice eso, yo puedo poner 99 y 1, o 90 y 10, o 95 y 5, ¿no? O 80-20. Pero si las bases dicen, cada integrante deberá tener mínimo 30%, entonces ya tengo que cumplir con eso. O también las bases podrían decir, el integrante del consorcio que está aportando la mayor experiencia debe tener por lo menos el 50% de participación del consorcio. También eso podría decir las bases. ¿Okay? O sea, tengamos en cuenta de que esta información puede, o sea, no siempre va a estar, porque es facultativo, estar en el capítulo 3 de la sección específica, que también es información para elaborar una oferta, porque con esto yo voy a redactar mi promesa de consorcio, ¿no? Que repito, es un tema que lo vamos a ver más amplio en otro seminario. Y en esta sección específica tenemos algunas notas, ¿no? Que también nos hablan un poco de cómo elaborar las ofertas, ¿no? Por ejemplo, que es un caso que publicamos ayer en nuestro portal, en el portal de compras estatales, ¿no? Que en la Municipalidad de Sullana se ha descalificado la oferta de 3 postores porque no han presentado una declaración jurada de cambio de herramientas, me parece que era algo así, ¿no? Pero que estaba consignada en los términos de referencia. O sea, esa declaración jurada decía, ¿no? Deberá presentarse una declaración jurada de cambio de equipos, algo así, pero estaba en los términos de referencia, no estaba en la lista de documentos de participación obligatoria ni como documentos para requisitos de calificación. Y hay una disposición, hay una nota en el numeral 2.2, debajo del numeral 2.2 de las bases que dice: el comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites, documentos para la admisión de las ofertas, requisitos de calificación y facturación, lo que habíamos visto, ¿no? El 2.211, el 3.2 y el capítulo 4. Ahí está la relación de documentos para la admisión, para la calificación y para la evaluación. Entonces, yo solamente estoy obligado a presentar esos documentos. A mí no me pueden pedir otro documento que no esté en esa relación. Y si a mí no me admiten la oferta, descalifican mi oferta o no evalúan mi oferta porque dicen que no presenté un documento, pero que no estaba en esas listas, en alguna de esas listas, es algo ilegal. Transgrede el principio de transparencia y quebranta y incumple la directiva 001, que es la que aprobó las bases estándar, ¿no? Porque esta nota es clarísima, dice, no se podrá pedir documentos que no estén en alguno de esos 3 listados. No me pueden pedir a mí, ¿no? Y repito, la Municipalidad de Sullana tuvo por no admitidas 3 ofertas, ¿no? Porque no habían presentado esta declaración jurada.
Luego, en el numeral 3.2 de las bases dice requisitos de calificación, los requisitos de calificación que la entidad debe, y acuérdense que cuando habla de debe es algo obligatorio. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que hay requisitos de calificación que son obligatorios y otros que son facultativos, porque más abajo dice, asimismo la entidad puede adoptar, ¿ok? Entonces, porque a veces me dicen, ¿no? Está permitido que me pidan este documento. Bueno, revisa las bases estándar, ¿no? En las bases estándar dice qué se debe pedir y qué se puede pedir, ¿no? Hay cosas que son obligatorias y hay cosas que se pueden pedir, pero tampoco se puede pedir algo que no esté aprobado por las bases estándar. Por eso que les hemos recomendado que ustedes deben de revisar las bases del procedimiento de selección a que se están presentando con las bases estándar, ¿no? Hacen una constatación de una con otra para ver si las bases del procedimiento de selección cumplen con las disposiciones de las bases estándar, ¿no? Y miremos esto del debe, del puede. Y luego también respecto a los factores de evaluación igual, ¿no? El precio es un factor de evaluación obligatorio y también nos habla de requisitos, factores de evaluación adicionales, ya que adicionalmente se puede consignar los siguientes factores de evaluación. Entonces, cuando habla de puede, son factores de evaluación no facultativos, no obligatorios. ¿Ok? Y les decíamos que existe también una relación de anexos, que son los que me van a permitir elaborar mi oferta, y entre ellos tenemos estos anexos, ¿no? Hay una serie de anexos que van cambiando dependiendo el tipo de procedimiento de selección y el objeto de la contratación, ¿no? Los que están en color negro, por ejemplo, estos están siempre, son los mismos que se piden en todo tipo de proceso, y los que están en color rojo pueden ir cambiando dependiendo si es licitación pública, o si es bienes, o si es consultoría, o si es ejecución, ¿no? Pueden ir cambiando un poco, pero básicamente, para que ustedes tengan una idea, estos son los anexos que a ustedes le van a pedir que presenten en su oferta, ¿no? El anexo número 1, declaración jurada del postor; el anexo número 2, declaración jurada del artículo 52; el anexo número 3, de cumplimiento de los términos de referencia o especificaciones técnicas, o eso también cambia, o del expediente técnico de obra cuando es obras; declaración jurada del plazo de prestación de servicio o del plazo de ejecución de la prestación; promesa de consorcio, precio de oferta. Esos son los anexos, ¿no? Y estos son los que se pueden subsanar, que le decimos a nosotros, ¿no? La información que está contenida en estos anexos, menos la del plazo de entrega y la del precio, puede ser subsanada. A esto se refería, a estos anexos. Ahora, el artículo 72, también lo vimos la semana pasada, del reglamento, nos dice que cuando existe divergencia entre lo indicado en el pliego de resolución de consultas y observaciones y las bases integradas, prevalece lo que señala el pliego de resolución de consultas. ¿Y por qué lo menciono esto? Porque para elaborar nuestras ofertas, ¿no? Nosotros debemos utilizar las bases integradas, porque las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Cuando primero se publicaron las bases originales, estas bases originales pudieron ser modificadas por el pliego de solución de consultas o por el pronunciamiento del OCE, y se publicaron las bases integradas, ¿no? Pero, ¿qué sucede si es que el comité de selección, al momento de integrar las bases, olvidó modificar en las bases integradas algo que había dicho en la solución de consultas, ¿no? Por ejemplo, al absorber las consultas, dijeron, vamos a aceptar camiones de 200, ¿no? Lo original era 100, ¿no? Y cuando absorben las consultas dicen, ok, también vamos a aceptar camiones de 200. Y en las bases integradas se olvidan poner el 200 y dice 100. Y usted está elaborando su oferta y dice, oye, pero el mío tiene 150, ¿no? Bueno, hasta 200, ¿ya? Para que sea bien el ejemplo. Las bases originales decían 100 y las bases integradas dicen hasta 200. Vamos a aceptar hasta 200. Y usted lee las bases integradas y se olvidaron y sigue diciendo 100, no corrigieron hasta 200. Y el producto de usted es 150. Entonces, eso no quiere decir que usted no se va a presentar, sino recuerde que la disposición es que si en las bases integradas no se consignó algo del pliego de solución de consultas, prevalece lo que se dice en el pliego de solución de consultas. Entonces, si en el pliego de solución de consultas se dijo, vamos a aceptar hasta 200, entonces usted puede presentar su oferta hasta 150, porque está permitido, ¿no?
¿Ok? ¿Y eso por qué lo digo? Porque tenemos que tener en cuenta entonces ahora que para elaborar nuestras ofertas tenemos que tener las bases integradas y el pliego de resolución de consultas, ¿no?, a la mano para verificar pues si a través de este pliego de resolución de consultas se hizo alguna modificación a las bases que de repente no se consignó en las bases integradas. ¿Sí? Tengamos cuidado con eso. Ahora, el Tribunal de Contrataciones del Estado, a lo largo de varias resoluciones que ha emitido, ¿no?, ha sentado algunos precedentes que, si bien es cierto, no los ha establecido como de cumplimiento obligatorio, son recomendaciones que nosotros les hacemos al momento justamente de elaborar las ofertas. Y entre ellas, por ejemplo, dice que la información consignada en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí. O sea, debe ser una oferta objetiva, clara, precisa y debe de haber congruencia en los documentos de las ofertas. Además, dice de ser concordante con las disposiciones contenidas en las bases integradas, de tal manera que se pueda apreciar el real alcance e idoneidad de las ofertas. Lo contrario, dice, podría determinar que sea desestimado. O sea, que si revisan una oferta y la oferta no es objetiva, es subjetiva. ¿Y qué cosa es subjetivo? Que, por ejemplo, yo digo, ofrezco un equipo de calidad mediana. El término mediano es subjetivo, ¿no? O yo digo de aproximadamente 100. Aproximadamente es subjetivo, ¿no? Porque yo no sé si es 99, es 98, ¿no? O sea, tiene que ser objetiva. Ofrezco 100, ofrezco 98, ¿no? O sea, no tiene que haber forma de cómo que esa oferta sea interpretada, ¿no? Y qué has querido decir, ¿no? Tiene que ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, ¿no? Que yo en un lado digo blanco y en otro lado digo negro. Eso es incongruencia, ¿no? O sea, pues tiene que ser congruente. Si no es así, la oferta puede ser desestimada, ¿ok? Ya que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones está prohibido de interpretar, esclarecer ambigüedades o precisar alguna contradicción en las ofertas. Entonces, tengamos cuidado con esto, porque las ofertas podrían ser rechazadas, ¿no? Luego también hay otra nota que dice que la formulación y presentación de las ofertas es de entera y exclusiva responsabilidad del postor. De manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en la elaboración de las ofertas, ¿no?, deben ser asumidas por el postor sin que perjudique a algún otro competidor. O sea, cuidado con esto, que ya hay varias resoluciones del tribunal que sientan precedente de esto, ¿no?, respecto a la claridad, objetividad, precisión y congruencia de las ofertas. Ahora, hay tres términos importantes también: información inexacta, documentación falsa e incongruencia, ¿no? Que podrían determinar que la oferta no sea admitida o sea descalificada. O sea, definitivamente, si existe información inexacta, documento falso o incongruencia en la oferta, una oferta puede ser descalificada o tenida por no admitida. Pero estas dos, información inexacta o documentación falsa, aparte de tener consecuencias sobre mi oferta, que va a ser descalificada o no admitida, van a determinar el inicio de un procedimiento sancionador y aparte una denuncia al Ministerio Público si es información inexacta por delito contra la función jurisdiccional y si es documentación falsa por delito contra la fe pública. O sea, estas dos, procedimiento sancionador y Ministerio Público. Incongruencia, no. La incongruencia solamente va a determinar, ¿no?, la descalificación o la no admisión de las ofertas. Y una información inexacta es cuando existe en mi oferta algún documento que tiene datos que no concuerdan con la realidad, ¿no? Por ejemplo, yo presento una, una declaración donde digo que mi empresa tiene 10 años de experiencia, ¿no? Y total, van a registros públicos y ver que esa empresa ha sido constituida recién en el año 1998, en el año, sí, 1998. Entonces, no, ahí ya pasó, perdón. Ha sido constituida en el año 2018. Entonces, solamente tiene 2 años de experiencia, ¿no? Pero yo declaré, sí, que tengo 10 años de constituida, 10 años de experiencia.
Pero la realidad, registros públicos, dice que no, que solamente tengo 2 años. Entonces, eso es información inexacta. Es no concordante con la realidad. Y documento falso es cuando se le consulta al emisor del documento y el emisor dice, no, ese documento no lo he emitido yo. Me han falsificado la firma, el sello, mi papel membretado, no sé. Ese documento no ha sido emitido por mí o por mi empresa. Ese es un supuesto de documento falso. O si le consultan, dice, sí, ese documento lo he emitido yo, pero ha sido adulterado, porque ahí dice que el trabajador tal trabajó hasta el año 2008, pero en mi planilla dice que trabajó hasta el 2005. Por lo tanto, la constancia que está en mi empresa, el modelo, el certificado que tenemos nosotros, el cargo en mi empresa, dice que trabajó hasta 2005 y acá lo han borrado y lo han cambiado y han puesto 2008. Esa es documentación falsa. Cuando quien lo emite dice que yo no lo he emitido o dice sí, yo lo emití, pero ha sido adulterado o ha sido modificado en su contenido. Estos son los supuestos de inexacto o falso. Y la incongruencia se da cuando existe información que se contradice en mi oferta, ¿no? En un lado, por ejemplo, digo, el plazo de entrega ofrecido es de 100 días. Y en otro lado de mi oferta digo, el plazo ofrecido es de 120 días, total, ¿es 100 o de 120? Es contradicción, incongruencia, que va a determinar la no admisión o la descalificación de las ofertas. No, los tres determinan la no admisión o descalificación de las ofertas. Estas dos, inicio de procedimiento sancionador y denuncia al Ministerio Público, ¿no? Esta no va ni a sancionador ni tampoco denuncia al Ministerio Público, pero igual descalifica mi oferta. Ok, recomendaciones. Revise las instrucciones, notas y advertencias de las bases, ¿no? Aparte, como ya cuando desarrollamos el seminario, cómo analizar las bases de un procedimiento de selección, no tengo que revisar bien eso. Identificar y revisar con detenimiento la documentación que me solicitan para la admisión, evaluación y calificación, ¿no? ¿Qué documentos tengo que presentar para que la oferta sea emitida, sea evaluada y sea calificada? Elaborar una lista de cotejos, un checklist, estamos dejando un modelo ahí, ¿no? Un checklist para ir verificando, ¿está este documento? Sí está, ok. Ordene su oferta conforme a lo que querían las bases. O sea, la oferta tiene que estar ordenada y nosotros recomendamos este orden. Primero los documentos para la admisión, después los documentos para la calificación y finalmente los documentos para la evaluación, ¿no? O sea, todos los documentos en ese orden de preferencia. Utilice carátulas, separadores, un separador para cada tipo de documento. Incluya un índice de documentos para que sea mejor fácil de encontrar. No presente documentos que no han sido solicitados. Si a mí no me piden un documento, no lo presento. Y si es que quiero presentarlo, verifico o reviso que el documento adicional que estoy presentando, que no me lo pidieron, no se contradiga con otro extremo de mi empresa. Por ejemplo, mi empresa puede tener políticas de mantenimiento de equipos, ¿no? Y yo adjunto mi política de mantenimiento de equipos. Y en las bases me dicen que el mantenimiento tiene que ser cada 3 meses. Y las políticas de mantenimiento de mi empresa dicen que todos los equipos se dan mantenimiento una vez al año. Entonces existe contradicción entre lo que me piden en las bases, que me dicen mantenimiento cada 3 meses, y el documento adicional que yo presenté, que son las políticas de mantenimiento de mi empresa. ¿Se dan cuenta? Por eso, antes de presentar un documento que no me están pidiendo, yo tengo que revisarlo bien. Por eso que yo recomiendo mejor no presento. No, muchas veces me han dicho, oye, ponle las políticas de mi empresa, ponle esto. No lo pongas. Porque podría ser, y a veces son documentos bastante abultados, podría ser que en esas políticas de mantenimiento o no sé, internas de la empresa, exista alguna contradicción respecto a lo que se está pidiendo en las bases, ¿no? Entonces, yo sugiero no presentarlos. Y si ustedes quieren presentarlo, revisen bien que en ese documento adicional no exista contradicciones. Tenga cuidado con los plazos, ¿no? Hay plazos para presentar las ofertas. Revise varias veces la oferta antes de presentarla, revísela bien, que la revisen distintas personas y si se lo revisa alguien ajeno a su empresa mejor. Solicite el apoyo profesional de especialistas, ¿no? Por ejemplo, nosotros revisamos las ofertas de nuestros clientes, ¿no? Los clientes que tienen contratado el servicio de Licita Fácil, nosotros los guiamos para elaborar sus ofertas
¿no? Ellos nos van consultando, nosotros les preparamos el checklist a los clientes que trabajan con nosotros, les enviamos el checklist, no, algunos no, ellos mismos lo hacen, pero nosotros, algunos de ellos nos piden y les mandamos el checklist, ¿no? Verificamos con ellos los documentos que van a presentar en su oferta y antes de que presenten las ofertas nos las envían a nosotros para que las revisemos, ¿no? Y les decimos, ok, esto está bien, cambia esto, modifica esto, este documento no nos parece bien, ¿no? Para que esa oferta se vaya bien revisada y no pueda tener problemas, ¿no? Esa es la presentación del servicio de cita fácil. Vamos a ver, por ejemplo, este es el modelo de checklist con que trabajamos nosotros. Se los hemos dejado ya algunas veces por ahí, ¿no? Documentos para la admisión de las ofertas, documentos para acreditar los requisitos de calificación y documentos para acreditar los factores de evaluación, ¿no? O sea, qué documento me piden, qué características debe tener, en qué página de las bases está para cuando yo quiera ir y encontrarla rápidamente en las bases, si quiero más información, alguna observación, quién es el responsable en mi empresa de entregarme este documento, ¿no? Y cuándo debe entregármelo. Esta declaración jurada, ¿quién me la va a entregar? Una secretaria, un funcionario, y cuándo me lo va a entregar. Y acá los checklists, ¿no? Me lo entregó, no me lo entregó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esto yo voy controlando los documentos que van a ir en mi oferta, ¿no? Y cuando me lo entrega, quién me lo entrega. Luego también tenemos, por ejemplo, cuando les hablaba yo de las carátulas, ¿no? El índice, un índice de las ofertas, carátula para cada documento, carátula del anexo número 1, carátula del anexo número 2, ¿no? O sea, mejor, así es más ordenado, ¿no? Y sobre todo si vamos a presentar para acreditar la experiencia, ¿no? Acuérdense que la experiencia se acredita con contrato y conformidad o comprobante de pago con su cancelación, ¿no? Y si ese comprobante de pago su cancelación tiene varios documentos, yo recomiendo presentar aparte una hoja, un Excel, ¿no? Un cuadro donde se indique cómo se ha cancelado ese documento. Si ese documento, por ejemplo, ese comprobante de pago es por 100,000 soles y yo tengo un primer pago de 20,000, otro de 30,000, uno de 50,000 y aparte la detracción, ¿no? Entonces todo eso debe sumar los 100,000 soles, porque a mí me dicen que tengo que acreditar la cancelación y la cancelación no es por una parte, tiene que ser todo. Si voy a presentar comprobante de pago, cuidado, tiene que ser todo. Y presento una hoja adicional donde digo el estado del Banco Continental, depósito de 30,000 soles, de tal fecha, el estado bancario de tal fecha, 20,000 soles, y el estado de la detracción, tanto, total, 100,000 soles, ¿no? Entonces, acredito que todo está cancelado. ¿Ok? Entonces, ¿qué más teníamos acá? Tenemos otro documento. Ah, bueno, le estamos dejando el ABC de la formulación de presentación de ofertas elaborado por Roy Álvarez, que trabajó en el OCE, ya no está Roy en el OCE, ¿no? Se lo estamos dejando para que lo revisen ahí como material complementario. Y la presentación de la información del diplomado y de los servicios de visita fácil, los que quieran pues ya revisarlo con tiempo, ¿no? Luego, estas son las certificaciones que tenemos. 4 horas lectivas cada webinar, 48 horas lectivas los que siguen los 12 webinars, o el diplomado de 120 horas lectivas, los que siguen los 12 webinars, más 6 complementarios y desarrollan 5 casos, ¿no? La información de cómo es el diplomado y cómo son los programas, este programa de 48 horas está en estos enlaces, ¿no? Y también se los estamos dejando para que lo puedan descargar en sus computadoras. Los modelos de certificado, la invitación a expositores que quieran participar en estos seminarios, equipos que hemos traído y mis datos de contacto para los que deseen comunicarse conmigo. Eso es todo lo que tenemos por el día de hoy de la parte expositiva. Muy bien, no habiendo más preguntas, terminamos el seminario. Gracias por su asistencia. Nos vemos la próxima semana. No se olviden el siguiente seminario, admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro. Que tengan un buen fin de semana. Hasta otra oportunidad.